La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta noche de 1 de septiembre, empezando mes de septiembre de 2023, y agradeciéndoles a todos por la compañía, el tiempo, la espera, y como es costumbre por el apoyo también, por supuesto, aprovechando el comentario para recordarles que lo que ha hecho que este movimiento siga creciendo ha sido precisamente esto, el apoyo que han brindado, compartiendo, comentando, reaccionando en las diferentes transmisiones. Estuvo el maestro Alejandro con nosotros impartiendo el tema de las tres instancias psíquicas, o el ello, el yo y el super yo. El miércoles estuvo un servidor, estuvimos a las 7 un poquito más adelante, y compartiendo el tema de vacío existencial. El viernes pasado, que esta sesión, las sesiones de los viernes son la continuidad precisamente de las sesiones pasadas, estuvimos con el maestro Roberto hablando del tema de lo que es el análisis transaccional. Se quedaron ahí algunos aspectos, diría el maestro, en el tintero, y pues bueno, la intención del día de hoy es darle continuidad precisamente también a eso. Y bueno, vamos a continuar, por supuesto también recordándoles que se está haciendo la invitación abierta. Hay un próximo curso taller vivencial que se va a realizar el próximo sábado 16 de septiembre, en las instalaciones aquí en la Clínica Humanista. Va a ser a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 del mismo día, esperando que nos puedan acompañar. Y hago énfasis en el mismo día porque de una u otra forma también se han realizado talleres que son más extensos en cuestión de tiempo, y pues bueno, en esta ocasión no es así. Empiezan a las 3 de la tarde y los oradores o los facilitadores, como también se les llama, es el maestro Alejandro, por supuesto, psicotanatólogo, y el maestro Roberto Junior, o sí, Junior, como lo conocen en el argot de los tratamientos y temas de desarrollo humano. El psicoterapeuta humanista. Va a estar un servidor, por supuesto, también apoyando en lo que se requiera, y pues bueno, el equipo como tal. Muchísimas gracias a todos los que están integrando la transmisión, recordándoles nuevamente que apoyar, compartiendo, reaccionando y comentando ha ayudado bastante. Entonces, apóyenos continuándolo haciendo. Por otra parte, también la invitación a asistir al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche, que es precisamente este taller que estoy mencionando. Se hace o regularmente se hacía o se ha llegado a hacer cada tres meses aproximadamente. En ese inter se dan temas, que en este caso ha sido el de los dones de los niños, con el maestro Roberto. Se habló de inteligencia emocional, el maestro Alejandro tocó el tema de sensibilidad balanceada. Ha hablado ahora sobre el estrés o la estrés y la diestrés, y pues bueno, todo va asociado a lo que se va a ver en este curso taller. Es importante aclarar que, y lo decía el maestro Alejandro la sesión pasada, que no es necesario, no es forzoso que hayan tenido que realizado, más bien que hayan realizado en algún momento su cuarto y quinto paso. Pueden asistir de igual forma. Tampoco es indispensable que se sepan todos los temas que se han abordado durante este tiempo. Se hace una recapitulación breve de lo que se ha tocado en el transcurso de ese periodo, y pues bueno, la intención precisamente es pues bueno, seguir aterrizando esos temas, y en consecuencia pues bueno, vienen mucho más material. Entonces eso es parte recordando también que la experiencia se hace cada mes. En este caso, la próxima experiencia, ya se subió el flyer a las páginas de Radio Humanismo 4 y 5, es el 22 de septiembre.
se sale el 22, se está ya el 23 y se regresa el domingo 24 de septiembre. Para que quienes decidan acompañarnos lo hagan, se den la oportunidad y por supuesto pues nos acompañen en esta dinámica tan maravillosa, y no exagero, particularmente habemos quienes podemos dar testimonio de que el trabajo que se realiza es funcional. Obviamente también hay un, digamos, posterior seguimiento que se le da. Particularmente yo haría mención, muy desde mi punto de vista, y de esto me hago responsable, que es allí donde muchos les cuesta trabajo, cuesta trabajo continuar. Me voy a hacer más responsable hablando de mí, donde en algunos momentos me ha costado trabajo seguir, y es que es precisamente en la continuidad del proceso donde yo lo he hablado abiertamente, en lo que es la dinámica del proceso, suele ser incómodo, doloroso, particularmente para un servidor a veces ha sido desgastante. Sin embargo, puedo hablar desde un testimonio personal que los resultados también son en igual o en una medida similar gratificantes. Pasa que esto no sería posible, y lo digo sin pretender arrogancia ni mucho menos. El resultado del trabajo que hoy tengo, como el día de hoy tengo, no se pudo haber realizado sin mí, y por supuesto sin el apoyo sin la ayuda de un poder superior. ¿A qué me refiero sin arrogancia? Yo parto de una base: necesita haber disposición por parte del paciente para poder trabajar, paciente, persona, para poder realmente trabajar y que sea eficiente. Eso no quita que todas las veces vaya no siempre queriendo a trabajar. Me refiero en cuestión terapéutica. Yo tomo terapia individual, también lo hago, y lo he hablado también abiertamente con mi terapeuta. A veces no me dan ganas de venir. Escuchaba al maestro Roberto la vez pasada. A veces lo difícil es el primer paso, en cuestión de salir de la pereza, del cansancio, de la apatía, de la indiferencia o indolencia, pero ya posteriormente los pasos siguientes son más gratificantes. Entonces, insisto, esto es un proceso. De antemano pido también me puedan ir apoyando, si les es posible, con el monitoreo del audio. Ahorita estoy checándolo, me parece que está bien. Sin embargo, si alguien tiene alguna dificultad, agradecería mucho la retro. Y bueno, vamos a continuar ya en forma con lo que es el tema. Se estuvo hablando, como ya lo mencionaba al principio, de lo que es el análisis transaccional, y parte de lo que se ha comentado respecto a ello, y en donde recuerdo se quedó el tema, fue precisamente en hablar respecto a lo que son los ladrones de sueños. Haciendo una breve recapitulación para poner en contexto, se ha hecho referencia de lo impactantes que pueden ser algunas etiquetas o determinadas etiquetas en la vida de las personas. Hacíamos referencia a etiquetas o frases como el eres tonto, el no sabes, el no puedes, el no debes, o incluso, y en un aspecto relativamente en positivo, el solo puedes hacer esto, el tú tienes que hacer esto, o este es tu deber. Se daba la referencia también respecto a las etiquetas que ya no pone la parte externa, voy a decirlo de esta forma, sino ahora soy yo quien se sigue autorreferenciando de esa forma. Es decir, por ejemplo, el alcohólico, cuando se menciona a sí mismo como alcohólico y punto, desde una perspectiva en cuestión de cómo opera la psique, trabaja a través de programas o con base en programas mentales, que básicamente son los que van determinando nuestro actuar. Hacía mención, por ejemplo, de un audio video que está en YouTube, creo que es puro audio, si no mal recuerdo, de Guillermo Villarríos, que habla sobre el poder de la palabra hablada o el poder de la palabra, que hace alusión a que todo nuestra psique, nuestro inconsciente, está grabando absolutamente todo lo que nos decimos. De ahí la importancia muchas veces de concientizar el cómo nos referimos a nosotros mismos o cómo me refiero a mí mismo, porque aunque yo pudiese estar diciendo algo, digamos, de broma, el inconsciente no lo trata de esa forma o no va a operar creyendo que es juego. Yo pudiera decir, eso es muy común, de hecho demasiado común, que algunas personas, por ejemplo, al cometer un error o al cometer un accidente o equivocarse en algo que están realizando, tienen la frase de tontearse, o dicho de otra forma, el pendejearse, que es, por ejemplo, estoy, no sé,
ahorita que estoy con la transmisión, ahorita que estoy, de hecho, con el compartir los contactos y demás, me equivoco en algo y lo primero que podría decirme, según mis programas, es estoy bien tonto o estoy bien pendejo. Yo pudiera creer, o pudiera querer hacerme creer que lo estoy diciendo de juego. Sin embargo, y al punto al que se va, es que mi inconsciente, o digamos la parte que graba, no lo toma de esa forma. Para posteriores acciones o incluso proyectos que yo pudiera plantearme, mi psique, o más bien mis resultados, van a ir abocados a lo que está en mis programas o en mis rutas. Para algunos podría ser incluso un ejemplo. En este audio precisamente habla de una grabadora y lo plantea así, tal cual, bastante simple pero bastante eficiente también. Dice que todo el tiempo está grabando y no es como que yo le pueda decir a mi inconsciente, eso no lo grabes o eso bórralo, o eso no lo quiero en el disco. Ya se grabó, y esto lo estoy mencionando con referencia a lo que yo me digo. Muchas de esas formas de expresarme hacia mi propia persona vienen referidas por el entorno en el que crecí. Ojo con esta parte, porque no estoy hablando de que sea culpa de mis familiares formadores, en este caso, por ejemplo, mis padres o hermanos o quienes hayan estado incluidos dentro de mi formación, sino del entorno o el contexto. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos padres de familia que pretenden aclarar que nunca fueron ofensivos en cuestión de palabras altisonantes con sus familiares, en cuestión de referencias. Por ejemplo, ha habido quienes dicen, yo jamás le he dicho a mi familiar que es un tonto, que es un menso, que no puede, etcétera. Incluso lo motivo para que haga lo mejor, para que se esfuerce, para que crezca, etcétera. Sin embargo, las palabras no son lo único que se registran. Y no se pretende hacer esto más complejo, sino más bien como una referencia o pretendiendo explicarlo. No son solo las palabras las que se quedan guardadas en la autopercepción que posteriormente la persona va a tener de sí, sino también son los comportamientos, son los entornos o el contexto como tal. Por eso lo referencio de esta manera, porque aunque en un ejemplo mi padre me haya dicho tú puedes o tú eres capaz de hacerlo, si lo que yo percibía en un ejemplo podría ser, tú dices que yo puedo ser capaz de lograr todo lo que me proponga. Sin embargo, si tu actuar es de temor hacia cada que yo pretendo intentar algo, probablemente esa inseguridad sea también transmitida. Algunos creen que no expresan, algunos llegan a creer, por ejemplo, que solo se expresan con palabras, y la realidad es que mucho del lenguaje que se comunica es más actuado que hablado. Por eso de repente puede haber una expresión de yo creo en ti, pero el gesto puede ser de incredulidad, y entonces la persona inconscientemente se queda con esa referencia que percibe. Y de esto pueden darse aún más detalles. Eso fue lo que se estuvo mencionando a grandes rasgos de las sesiones pasadas. Con respecto a el último punto que se tocó y referente a lo que es los ladrones de sueños, ya también se ha hablado en otras ocasiones, se ha hecho mención de, por cierto voy a aprovechar el comercial para invitarles a que se conecten, o más bien nos sigan en el canal de Radio Humanismo en 4 y 5 en YouTube, en donde están todas las transmisiones pasadas. Si alguien pudo haber perdido alguna transmisión y quiera observarla nuevamente o escucharla, lo puede hacer, ahí están todas. Es cuestión de buscar Radio Humanismo 4 y 5 y el programa. También están, por supuesto, programas del maestro Robertote, en paz descanse, que también dejó bastante mucho para trabajar. Entonces, bueno, ahí está la referencia. Con respecto a lo que son los ladrones de sueños, yo lo he escuchado, muy particularmente lo he escuchado de esta forma también, como ladrones energéticos. Pasa, y conectándolo con esta mención que ya se hacía, un ladrón de sueños puede ser aquella persona que, tratando de hacerme ver la realidad, voy a hablar en primera persona, es más un como desmotivador. Pongo un ejemplo, una película, de hecho, está, y ya la he mencionado también en una ocasión, que es la de En busca de la felicidad, en donde en una ocasión está el niño jugando con su balón que le había regalado previamente su padre en su cumpleaños, y entonces está el niño con su papá jugando baloncesto, y
en el contexto en el que estaban era de juego. Pasa que entonces su papá al observarlo le dice, está muy bien todo lo que estás haciendo, qué bueno que estás jugando, pero que no se te olvide que tienes que estudiar. Es un poco más específica la escena, me disculpo por la falta de referencias, pero el contexto es ese. Entonces el niño agarra su balón y lo bota, lo desecha. En esa escena lo que se refleja es el papá dándose cuenta de lo que acaba de hacer. Ojo, porque tampoco se pretende, o no pretendo decir que sea exclusivamente en este caso el juego lo que valga, sino es la referencia, por ejemplo, hacia los lugares y entornos, que muy relacionado a lo que se ha mencionado respecto a lo que son las etiquetas. Yo no soy inherentemente Carlos el terapeuta, tampoco soy inherentemente Carlos el hijo o el padre o el hermano. Ese rol o digamos mis funciones van variando según el contexto en el que me encuentre. Entonces en esta escena lo llamativo es que el padre cae en cuenta de cuando le dice eso a su hijo, y entonces ya un poco más reflexivo regresa y le comenta, no permitas que nadie, ni siquiera yo, te diga que no puedes hacer las cosas o que no puedes alcanzar tus sueños. Aquellas personas que no alcanzan sus objetivos te dirán que tú tampoco puedes lograr los tuyos. Esta es la historia de Chris Gardner, es hasta donde entiendo un corredor de bolsa, y bueno, así lo relatan en la película. A mí me gustaría saber, me gustaría de alguna forma hacer creerme que es real esta parte, porque pasa que muchos en ese sentido tardan mucho en darse cuenta del impacto que pudieron tener sus palabras en sus familiares, en este caso en los hijos. Yo pudiera creer, por ejemplo, que proponiéndole el estudio académico, digamos, básico en ese caso, por ejemplo, a mi hija, estoy haciendo lo correcto, y en parte, por supuesto, es cierto, es la educación básica que va a requerir como herramienta para otras áreas de su vida. Sin embargo, mi hija, así como yo no soy inherentemente terapeuta, ni maestro, ni padre, ni hijo, mi hija tampoco es inherentemente hija. Tiene persona, o más bien tiene una personalidad, tiene deseos, tiene anhelos, tiene sueños, y son esos sueños los que a veces con palabras como las primeras que menciona Chris en la película, empiezan a verse un poco más lejanos o incluso imposibles de realizar. Hace no mucho tiempo mi hija estaba en una etapa como de, vaya, todavía sigue en ello, y procuro apoyarle a mis capacidades de TikTok, de TikToker. Y entonces me recordaba mucho esa película, porque de repente, muy desde lo que yo percibía, me empecé, no diría a preocupar del todo, sin embargo sí estaba una referencia de no quería que le dedicara todo el tiempo a ello, aunque a lo que realmente le temía era que dejara lo que yo consideraba importante, que en este caso es la escuela. El punto está en cómo pretendíamos, porque en ese trabajo no solo fui yo, está inmersa o involucrada su madre, el hecho de apoyar ese objetivo, el de hacer transmisiones, el de hacer publicaciones, siempre y cuando no descuidara lo primordial para nosotros. Y es que podría decir incluso es una especie de negociación. Muchas veces se radica en una polaridad en el que yo le hubiera podido decir, por ejemplo, yo no quiero que estés perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas porque no te va a llevar a nada bueno. Sin embargo, y dadas las circunstancias actuales, es decir, dada la demanda de contenido en Internet, no lo sabría. Algo que consideraría particularmente yo va muy dentro del tema también y relacionado incluso a lo que son los ladrones de sueño, es el permitirme romper con paradigmas limitantes o creencias limitantes. El hecho de que antes, por ejemplo, no haya sido tan... Antes, en principio de cuentas, por ejemplo, las redes sociales ni siquiera existían, es más, el Internet ni siquiera existía. Y el hecho siquiera de poder considerar que las tecnologías pudiesen tener potencial era hasta sinónimo o motivo de risa. No voy a hablar de algo nuevo, no es tampoco un secreto ni un misterio, el hecho de lo mucho que han sido criticadas algunas personas en su momento, o que relatan personas que actualmente son, digamos, conocidas, poderosas, o que se han realizado en ciertas áreas
hablando específicamente de lo tecnológico, en algún momento fueron motivo de risa para los cercanos a ellos. Pasa que si no hubiese sido por factores como la persistencia, la resiliencia, la capacidad de automotivarse, por ejemplo, mucho de lo que hoy concebimos como realidad no sería así. Me voy a un ejemplo claro. A partir de esta transmisión está siendo transmitida desde Facebook, una plataforma que antes era, no existía. El punto está en que, muy independiente de cómo haya sido la historia, muy como lo relatan, por ejemplo, en esa película, se requirieron estos factores. Esa referencia respecto a esta plataforma y lo que relatan en la película de Facebook es, consideraría que es muy literal, no sé si sea la palabra, voy a permitirme decirlo de esta manera, en donde incluso pese a sus propios colegas y amigos e incluso la competencia y demás, estaba este Mark, que es el fundador, persistiendo ante lo que él consideraba importante. Este es un aspecto, por este ejemplo que estoy mencionando, es un aspecto meramente mediático. No acaba aquí. Realmente los ladrones de sueños no acaban tal cual, o no solo acaban, mejor dicho, con los sueños, proyectos a futuro. Me atrevería a decir que muchas veces acaban con lo primordial, que sería la personalidad o la esencia de esa persona. Ha sido tanto el maestro Roberto como el maestro Alejandro quienes han mencionado aspectos, por ejemplo, del doctor Víctor Emil Frank, que es el precursor de la logoterapia, que cuando llegó a los campos de concentración, hace poco veía una entrevista de él, en donde el entrevistador le cuestionaba, ¿no? Decía, tú has estado en 2 campos de concentración, y él corregía, decía, no en 2, en 4. Algo que hacían con los prisioneros, según se relatan en tanto documentales, libros y demás, es que los despojaban de sus pertenencias. Y era el hecho de que al llegar al campo de concentración, era regla o ley casi el despojarles de ropa, de incluso aspectos hasta como los recipientes, los trastes. Si no mal recuerdo, si no me equivoco, hay algunos museos que se hicieron en esos mismos campos de concentración. Todo lo que se les quitaba está allí y casi intacto, ¿no? Desde zapatos, desde fotos, desde documentos, todo en absoluto. Comprendo que parte de la intención de lo que por lo que se hacía era para despojarles de su identidad. Y es que, si lo pongo en un ejemplo, una referencia, es más fácil hacer lo que se quiera con alguien que no tiene una identidad, alguien que está dispuesto a luchar por conservar aún lo poco que le quede. Esas personas, que por cierto, no es secreto, sufrieron bastante, al no tener algo por qué luchar, se dejaban morir. Básicamente se dejaban al descuido, les daba lo mismo que hacer un trabajo que no hacerlo, porque realmente no hacerlo implicaba seguir trabajando, más bien hacerlo implicaba seguir trabajando, y no hacerlo implicaba morir, y parecía un sinónimo este hecho. Quiero ser claro, era un sinónimo en el sentido de que aún trabajando o seguir trabajando, pues no era una que digamos vida, las condiciones tampoco es un secreto, eran demasiado inhumanas o inhumanas en sí, la comida, el cuidado, la atención médica, etcétera, etcétera. Entonces, era la intención la de despojarles de todo para poder privarles de su identidad y por ende, y como una referencia, tener mayor facilidad de hacer con ellos lo que se deseaba. Con esto, y lo menciono porque en la infancia es la persona que se está construyendo a sí misma, es decir, ya como se mencionaba en anteriores ocasiones, la autoestima no es algo con lo que se nace. Recordemos que la autoestima es el valor o en lo que estimo algo, o en este caso a alguien. El ser humano nace con la capacidad de estimar a los cercanos a él, a los padres, a los hermanos en general. Y es a partir de los 2 años aproximadamente que la autoestima empieza a formarse, es decir, el autoconcepto. Y este se va construyendo con mucho de lo que las personas cercanas le dicen al infante. Pasa que en un entorno en donde incluso referencias tan burdas, tan básicas como decirle al niño, te ensuciaste, eres un niño cochino, le van dando una referencia.
Y esto es irme a lo barato, por decirlo de alguna manera. Lo de menos es decirle al niño que es un cochino, lo de menos entre comillas. Está la cuestión, por ejemplo, cuando le dicen malcriado, maleducado, grosero, irresponsable, desatento, grosero, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de referencias, ya decíamos hace un momento, van guardándose dentro de lo que va a ser la programación con la que posteriormente el adolescente, antes de la adultez, va a empezar a tratar de formar su propia, un autoconcepto más definido. La adolescencia aproximadamente alrededor de los 11, 12 años, hasta alrededor de los 18, 19, según es la referencia en general. En alguna ocasión, creo, si no mal recuerdo, fue el maestro Roberto, no recuerdo exactamente si fue en el Samadhi o fue en Radio Humanismo, que hacía mención de que el adolescente adolece, es la etapa en la que se adolece de su personalidad. Es una etapa evidentemente vulnerable y más propensa a caer en situaciones de riesgo. Es aquí en donde particularmente, estando en la clínica, de lo que puedo dar fe, hay un mayor índice de propensión hacia las adicciones, por ejemplo. Pero las adicciones es una problemática, no la voy a minimizar, por supuesto, sin embargo no es la única. En alguna ocasión es muy común, de hecho, escuchar a familiares, padres, que dentro de la clínica pueden llegar a cuestionar por qué mi familia defiende tanto a sus amigos, los borrachos, los vagos, etcétera, como los suelen etiquetar a veces. Y es que pasa que esos vagos, esos borrachos, o como se les etiquete, tienden a darle al adolescente algo que en casa muchas veces suele no generarse de forma consciente, que es, por ejemplo, una aceptación positiva incondicional, que es, por ejemplo, puede ser una escucha activa, que es, por ejemplo, puede ser también el hecho de comprensión, empatía. Con esto no quiero decir ni pretender insinuar que al adolescente se le tiene que tolerar o permitir todo. Sin embargo, incluso dentro de lo que es permisivo o no, en lugar de haber una referencia de reglas y límites, o de lo sano o insano, de lo conveniente o no, tiende a haber muchas veces posturas absolutistas o autoritaristas. Típico el caso ya, desafortunadamente, del padre que al quedarse sin herramientas, el hijo al preguntarle algo le responde porque yo lo digo y punto. Lo que no se cuestiona es que lo haya dicho la persona, en este caso, por ejemplo, el padre. Lo que queda en duda es cuántos elementos tiene ese padre para formar a otro ser humano. Si no mal recuerdo, esto se comentó desde la primera sesión de este tema, la referencia de que este tema en particular, el desetiquetar o el dejar de etiquetar a otras personas, no va solamente para los padres o los que somos padres, sino para todos aquellos quienes estamos relacionados a lo que es la formación o intervención con otro ser humano. Un maestro, por ejemplo, un tutor, obviamente un terapeuta, lo que puede ser un consejero, incluso a los padrinos. Algo que considero curioso, y por supuesto igualmente me hago responsable dentro de mi comentario, es que dentro de la comunidad terapéutica puedo decir que particularmente yo no tengo empacho en recomendar una experiencia espiritual a pacientes, o el hecho de asistir a un grupo de cuarto y quinto por el proceso catártico, incluso a un grupo de AA, en donde la tribuna puede fungir como catarsis para el paciente. Sin embargo, a veces al ir a esos grupos, son los de esos grupos, en general pretendo hablar de ninguna comunidad en particular, son los que muchas veces tienden a no permitirles o pretender impedirles a esas personas regresar al terapeuta. Mencionándolo de esta forma y aclarándolo también, está la parte de yo creo comprender el beneficio que puede tener el apoyo en un proceso catártico que puede obtenerse en un cuarto y quinto paso. Pero a veces algunas personas, porque tampoco son las comunidades completas, tienden a no ver al terapeuta como una herramienta útil dentro de un proceso. Ya son cuestiones muy personales, particularmente yo respeto, sin embargo en algunos sentidos no comparto, y la cuestión es, se le van quitando herramientas a la persona. El padrino o el terapeuta, el que pueda llamarse a sí mismo terapeuta, necesita comprender desde un punto de vista personal lo importantes o impactantes que pueden ser sus palabras en la psique de otra persona.
Ha habido quienes, por ejemplo, en terapia me han preguntado, no sé, ponen un caso sobre la mesa respecto a una relación de pareja, en donde dicen, ya no quiero estar, ¿qué me sugieres hacer? Y fácilmente podría en ese momento decirle a la otra persona, deja la relación o sigue en ella, lucha por tu amor, lo que cualquier amigo podría hacer dentro de ese contexto. Pasa que, uno, yo no soy amigo, puedo ser un terapeuta amistoso, sin embargo, no soy amigo en el consultorio. Con esto, ¿qué quiero decir? La referencia que podría llegar a dar, y como sugerencia, por supuesto, necesitas ir en un contexto, basado en un contexto lo suficientemente amplio como para poder observar realmente, por ejemplo, el beneficio que está teniendo esa persona por mantener o no ese algo en su vida. Yo no podría decirle a una paciente o a un paciente, deja a tu pareja, puesto que si no comprendo lo que sostiene esa persona en su vida, podría incluso estarle quitando un pilar o un soporte, porque por muy desagradable o muy, ¿cómo decirlo?, doloroso que pueda ser el tener a una persona, digámosle, destructiva en su vida, esa persona está ahí para algo, y a veces es, yo diría, un tanto negligente el pretender decirle algo así a un paciente sin más motivos. ¿Esto qué tiene que ver con referencia a lo que es la parte de tanto las etiquetas como esta cuestión de los ladrones de sueños, es más que otra cosa el entiende el contexto en el que se está diciendo algo. Decía que este factor de los ladrones de sueño no solo tiene que ver con el decirle a alguien tú no puedes hacer algo, a veces tiene que ver con el cómo se le modela o qué se le está actuando. Ya mencionaba también esta cuestión de la personalidad, lo fácil que puede resultar hacer algo con alguien que carece de una figura, una personalidad propia. Muchas veces, o en algunas ocasiones, se requiere sí ser objetivo con lo que se está percibiendo o con lo que se está viendo dentro de esta dinámica entre la persona y el que está fungiendo en este caso como un ladrón de sueños, aquel que le está insinuando que no puede hacer ciertas cosas. Algo que es, yo pondría como algún punto conveniente, es el hecho de lo que está percibiendo cada quien. Una de las marcas de la existencia, que es por ejemplo la de la relatividad, muy a mi entender, parte de lo que insinúa es que estamos correctos ambos y estamos equivocados ambos también, según desde el donde se perciba. Y por ejemplo, una persona que le puede decir a otra, no sigas el objetivo de ser músico, algo casi común dentro de lo que es aspectos cercanos aquí a la clínica, depende a quién le preguntes, depende cómo se observe esa oportunidad, depende, por ejemplo, de la preparación o de lo que esté dispuesto a hacer la persona para alcanzar ese objetivo. Particularmente yo no creo en la referencia a la que le llamo la referencia ciega, de tú lo que quieras te lo puedes cumplir. Si no tienes bien concientizado el proceso, las consecuencias, el pago, el costo o el esfuerzo implícito difícilmente lo vas a lograr. No por un aspecto de pesimismo, sino pretendiendo ser más apegado hacia lo que sería la parte del positivismo como tal. La diferencia entre el optimismo y el positivismo, en palabras o en resumidas cuentas, sería que el optimismo lo que busca o pareciera que busca es el lado bueno de las cosas. El positivismo no pretende no verlo, solo ser realista con los que se está observando. Yo lo pongo en un ejemplo. El pesimismo diría algo así como el vaso está medio vacío, el optimismo diría el vaso está medio lleno y el positivismo diría el vaso está a la mitad. ¿Qué puedes hacer con eso? Muy de la base, por ejemplo, o más bien muy como referencia hacia lo que es un proyecto, hay una frase que me gusta mucho que escuché aquí en la clínica que decía lo que no se mide no se alcanza. Tiene autor, lo desconozco, yo lo escuché aquí en la clínica y esa es la referencia. No hay ningún problema con lo que sea que te proyectes. La intención es que sea lo más aterrizado a la realidad posible. A veces se confunde lo que es un ladrón de sueños con un frustrador, digámoslo de esta forma. Como ladrón de sueños, lo que pretendo es que tú no alcances los objetivos que te propones, y voy a decirlo de esta forma, incluso hasta por chingar nada más.
a diferencia de un frustrador que lo que pretende es que aterrices tus objetivos en algo sólido para poder alcanzarlos. Hay un video recién lo vi, no sé qué tan viejo sea, de una psicóloga, si no mal recuerdo es argentina, no recuerdo exactamente, que habla, y no es la única, lo he escuchado también de Odín Rupeirón, que no es psicólogo, pero es creo que se describe a sí mismo como todólogo, es actor, escritor, etcétera. Decía, crea tus sueños, o más bien, trabaja en tus sueños basado en la realidad existente o en la realidad latente, que es más o menos como en este momento en donde estoy parado y a dónde digo que quiero ir. Y de aquí, en donde estoy, a donde digo que quiero ir, cuál es el tramo que me separa, cuáles son los valores que se requieren, cuánto esfuerzo se puede llegar a requerir. En una frase que comentaba el maestro Roberto la sesión pasada, decía o platicaba él que tiene un excelente gym, se me fue cómo lo mencionó, pero es como un compañero de gimnasio, y decía que ese compañero es su hijo, y que le decía que si quieres cosas que otros tienen, tienes que hacer cosas que otros no hacen. Ese es un frustrador, el que de una u otra forma no te dice no puedes, te pregunta cómo lo vas a hacer, porque la parte relativamente sencilla es animar a alguien más y decirle, sí, vamos, yo te acompaño. ¿Cómo decirlo? Lo a veces tragicomedia, ¿no? Como la especie de tragicomedia que puede aparecer, es cuando los dos estamos caminando en la calle, le pregunto al otro a dónde vamos y el otro me responde que me estaba siguiendo a mí. En los grupos lo mencionan como un ciego guiando a otro ciego. No llegan muy lejos. No sería conveniente, no es que no sea posible, solo no es conveniente y muchas veces no es funcional o recomendable que alguien que sin instrucciones o que sin guía pretenda guiar o ayudar a otros. Las intenciones de ayudar a alguien pueden ser muchas, pueden ser muy nobles, pueden ser muy buenas, sin embargo las intenciones o las buenas intenciones en sí mismas poco pueden ayudar a alguien a obtener ese resultado que anhela alcanzar. Sí me convenzo de necesitar hacer la referencia clara entre este frustrador y el ladrón. El ladrón incluso puede llegar a pretender que es imposible, o sea, ni siquiera para ti, para nadie. Y ahí sería estar cayendo como una especie como de absolutismo o de polaridad, en donde nadie lo puede realizar. Yo consideraría que teniendo los medios, herramientas, podría ser así. Sin embargo, muchas veces es insisto, conveniente hacerlo planificándolo, teniendo las herramientas, preguntándose el cómo, por ejemplo, puede ser posible determinado objetivo, cómo se puede alcanzar, qué se requiere, qué herramientas, por supuesto, se requieren, porque dentro del proceso lo de menos, e insisto, es que alguien pueda decirme, inténtalo, total, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas. No solo que me equivoque, el error incluso podría darme experiencia, pero si no tengo la capacidad de autoanalizarme, aun cuando me equivoque, puedo caer en el victimismo. Y la intención no es polarizarse, reitero, sino aprender a observar con objetividad. Mucho de lo que algunos, desde un punto de vista personal, voy a decirlo así, coaching, proponen es, tú inténtalo, dale, eres un campeón, eres una guerrera, y no dudo de esas capacidades, pero a veces están muy permeados en el simplemente no reconocer lo que se puede hacer. Entonces, es parte del mismo proceso. No, es que pensé que estaba algo. No, estaba viendo la luz. Y pues bueno, buenas noches, padrino. Gracias por la compañía, gracias pues por estar. Bienvenido. Buenas noches, Charlie. Gracias. Buenas noches a todos aquí integrándome. Yo soy Roberto Junior. Gracias por estar aquí. Adelante, Charlie. Gracias. Estaba mencionando, habías comentado la sesión pasada que nos íbamos a enfocar a lo que es el tema de los ladrones de sueños, como parte de este análisis transaccional. Ya daba un punto de vista personal referente a, mencionaba ahorita que considero que hay una diferencia entre un frustrador y lo que sería un ladrón de sueños.
haciendo referencia a que el ladrón de sueños puede ser aquella persona que sin razones o sin argumentos puede decir simplemente no lo vas a lograr, y un frustrador intenta de una manera un poco más objetiva pretender clarificar cuáles son los pasos que se requieren tomar para alcanzar el objetivo. En otras palabras, el frustrador no te dice no lo hagas, sino que te invita a que te cuestiones cómo lo vas a hacer. Pues sobre todo, digo, mi punto de vista es que sobre todo es confrontativo con argumentos, ¿no? No tanto con el no se puede, porque hay personas excelentes para desacreditar la chamba que está haciendo los demás, ¿no? Claro. Y algunos en plan crítico, yo creo que más bien migramos a lo criticón algunos, más que, creo que sería la diferencia, Charlie, no sé si se entiende el concepto. Hay mucha diferencia entre una crítica y ser criticón. La crítica, cuando es constructiva, también tiene que ver con lo que ha hecho el otro, porque hay quien dice, vamos a hacer una crítica constructiva de alguien que no ha construido. Está difícil. Está complicado, ¿no? Sí. O sea, yo quiero hacer una crítica constructiva para alguien que ha hecho algo que yo no hice. A ver, espérame, o sea, como con qué argumentos puedo yo decir esta parte no está funcionando o no va a funcionar, ¿no? Que también yo creo que más que esa parte, Charlie, desde mi punto de vista, tiene más que ver con un aspecto de cuando a la persona se le refleja lo que ha dejado de ser. Sí. O lo que yo he dejado de hacer. Por lo regular, las personas que han avanzado en su vida son personas que tienden a ser motivadoras de los demás. No nada más por el ejemplo, sino hasta en cuestión de que reconocen la palmada que requiere la persona para que en ese momento de incertidumbre le atoren. No es sencillo entrarle a proyectos nuevos, y a veces lo que necesitas es alguien con un poquito más de tablas que te diga, éntrale, esto que estás pasando es normal, se va a mover de esta manera, no pasa nada. Bueno, sí pasa mucho, Sí. pero no de manera negativa. Sí se puede, sin problema, ¿no? Y de ahí se arrancan. Alguien que le reflejas lo que ha dejado de hacer, casi va a decir, por favor no sacudas las aguas, porque va a empezar a salir lo que hay en el fondo, y lo que ha habido en el fondo muy probablemente a lo mejor fue autotraición, fue procrastinación, fue temores, que ni siquiera son miedos, son temores mal cimentados de alguna manera, o sea, no están en la realidad. Pero como yo no me animé, prefiero que nadie se anime, porque no me vaya a mostrar todo lo que renuncié por mis temores, ¿no? Sí. En una ocasión leía que decía una persona, dice, si vieras todo lo que pierdes por el miedo a perder, a lo mejor tu postura sería diferente, ¿no? Sí, que ahorita con esta referencia, por ejemplo, entre temor y miedo, tú lo has mencionado, el temor tiene una base irracional y el miedo está sustentado incluso en la experiencia previa, ¿no? Muchos de esos miedos, o más bien muchos de esos temores, son heredados, y al no confrontarlos con la realidad, terminan por, yo lo diré de esta forma, por convertir en preso a la persona que los tiene. No se permite hacer por fracasar como le contaron que se podía, pero no lo intenta. Claro. Tampoco es intentarlo a ciegas o aventarse sin precaución, sino, y es que ese es el miedo, hasta donde entiendo, que lo que el miedo me dice no es no lo hagas, sino ten cuidado, sé precavido, prepárate, a diferencia del temor que es, no sé si lo de esta forma, un tanto como absoluto en cuestión de no lo hagas y punto, porque algo muy malo puede pasar. Y es no cuestionarlo, pues me puedo quedar estancado, ya decías, dejando de hacer tantas cosas que quería hacer, o tantas cosas que quería vivir, o incluso relaciones que pude tener por no confrontarlas. Por no correr el riesgo, ¿no? De alguna manera la persona tiene derecho a ir creando sus propios modelos en base a lo que va aprendiendo también. Escuchaba una persona que decía que el fracaso no existe, ¿no? Que es únicamente la vertiente de la experiencia, que casi siempre el éxito es la acumulación de errores o de fracasos, se le quiere llamar así, que la persona tuvo que vivenciar para poder generar experiencia, seguridad, habilidades, a veces hasta humildad, ¿no?
para ver que la Sí. vida a algunos, sobre todo los que terminamos una licenciatura, yo creo que a veces el choque de realidad es muy fuerte, ¿eh? Que algunos pensamos que nos van a poner una oficina que dé al bosque de Chapultepec, al castillo de Chapultepec, que vas a llegar y te van a decir, pásele. Yo vi todas las veces que se levantó temprano para ir a la escuela y de alguna manera el problema es que se pone muy violenta esa parte cuando la persona pues se da cuenta que así no opera, que a veces va a haber que picar mucha piedra, que a veces se van a tener que correr riesgos, que a veces se van a tener que aventar proyectos y se va a poner delicadón, Sí, delicadón, difícil. y que es parte de la formación de la persona. Los ladrones de sueño tienen esas características, los ladrones de sueños. Sí. No lo hagas, no porque te dé miedo, sino porque me despiertas mis miedos y no es agradable convivir con ellos. Sí, sería aplicado, por ejemplo, a la parte de cuando algunos padres tienden a poner a sus hijos a hacer cosas que ellos no hicieron. Pero digo, en este caso como algo Como la otra polaridad. Lo opuesto, exactamente. Hay quienes, en ese sentido, como lo mencionas, si estoy entendiendo, va referido pues es que te vaya a pasar algo, pero pues es que el otro a lo mejor sí tiene con qué. A lo mejor más bien es esta referencia a lo que, no sé, en algún momento intenté hacer y yo sentí que me iba a pasar a mí. Pero como tampoco lo confronté conmigo, pues lo estoy transmitiendo o heredando digamos, a la siguiente generación. Ujú. Desgraciadamente, pues muchos de los temores son heredados, ¿no? ¿Cuántos de los temores que tienes tú tienen que ver con las creencias de los argumentos que escuchaste de tus ancestros? Pues la mayoría, hasta hace mucho tiempo, muchísimo más. Y que cuando te topas en un proceso terapéutico y te cuestionan qué tan absurdo es lo que está cimentado, la verdad es que algunos ahí es donde decimos, pues es que eran frases de personas que tenían sus propios temores y que muy probablemente venían de generación en generación, ¿eh? O que era un modelo de control, porque el miedo es una excelente herramienta de control. Una persona que le infundes miedos, pues tienes el control de su vida. No hay nada más cruel que vivir con miedo, ¿eh? Sí. Creo que dejas de vivir, y si a la persona lo llenas de miedos, pues lógicamente le vas a cortar las alas. No va a haber necesidad de que se mueva para muchos lados, Chano. Será, bueno, yo lo he mencionado de esta forma, particularmente lo analicé en alguna ocasión de esta manera. El hecho de que el miedo como control es temporal, ¿no? Ya que, por ejemplo, no sé, tomo de referencia a una persona siendo niño, a la que se le amenaza con que se le va a pegar, le va a pasar algo. Todavía me suena mucho esas referencias de si tú dices groserías te voy a lavar la boca con jabón, ¿no? O si agarras tal cosa te voy a quemar las manos. Y a lo mejor mientras el niño lo cree, o el joven lo cree, opera y se limita a hacer ciertas cosas. Pero cuando por X o Y razón termina dándose cuenta que no le van a quemar las manos, o aún quemándole las manos no es tan malo como se lo imaginaba, en un ejemplo, el miedo ya no es suficiente y probablemente muy pocas cosas pueden ayudarle a esa persona a autogobernarse. Una vez roto el miedo, la persona es como, no sé, tomo de referencia al kamikaze, ya es como, y no sé, lo veo reflejado en frases como, si ni mi papá me decía nada, ¿tú por qué me vas a decir, no? Se les ponen a los maestros, a los jefes y terminan haciendo, bueno. A mí nunca nadie me ha dado órdenes, ¿no? Bueno, pues ok. Que casi no se escucha. Sí, ese tipo de argumentos pues, están basados en muchos de los temores, ¿no? Sí. Muchas de las inseguridades, y también es cierto que tiene mucho que ver qué tan significativa sea la persona que haga ese comentario, ¿no? Porque realmente pues no pesa lo mismo que te diga alguien que no puedes, un amigo, un conocido, alguien externo, sobre todo de tu ¿cómo llamarlo? Que esté en la misma jerarquía que tú, a que te lo diga alguien que tenga una jerarquía superior, padres, abuelos, tíos, maestros, formadores. Si te lo dice alguien así, el impacto es profundo, y va quitando muchos de los elementos que la persona pueda tener, porque el golpe va directo a la figura representativa. Tuve una maestra, ahorita recuerdo esta parte, que en una ocasión, y creo que sí lo he platicado abiertamente,
que en una ocasión estaba en tercero de primaria, creo. Me puso en la ventana que daba a la calle y estaba una base de visitaxistas. Y me señaló y me dijo, frente al salón, y esa fue la parte que más me caló, porque estaban todos y me dice, tú no vas a ser más que un visitaxista. Y digo, de ese momento, además del evento, recuerdo la impotencia, la tristeza que sentía pues bueno, para mí igual pues era alguien relativamente significativa. O sea, al final pretendía yo que me enseñara qué podía lograr hacer y que me dijera esa frase. Sí fue un aspecto que en algún momento y durante mucho tiempo, de hecho, y no pretendo justificar absolutamente ninguno de mis comportamientos, pero mucho tiempo me agarré eso como muleta, porque me sentía insuficiente digamos, incluso hasta poco merecedor de intentar algo más. Esta persona me dio esta referencia y como en ese tiempo, particularmente en ese momento, no tenía muchas otras referencias que tomar, pues al ser la primera fue a donde me anclé. Digo, y es una persona significativa, pero hay familias donde la hija dice, yo quiero ser médico, Sí. quiero ser azafata, y alguno de los padres lo voltea y le dice, hija, Sí. tú aprende a cocinar bien, búscate un buen hombre. O sea, argumentos a veces tan, ¿cómo llamarlo? Para que no suene muy soez, a veces tan absurdos, tan poco, o sea, que aportan tan poco al desarrollo del ser humano, que más bien lo que hacen es que lo llenan. ¿De losas? Exactamente. Y la verdad es que pocas personas tienden a ser buenos motivadores. El ejemplo tiene mucho que ver, Claro. estoy de acuerdo, pero también tiene que ver el que le des una palmada al otro y le digas, yo sé que tú puedes, ¿no? Ya es cuestión nada más de tiempo en que se den algunos resultados. Y ese trabajo, pues lógicamente lo tenemos los padres, ¿no? Realmente nuestra función es darles a las personas, pues fichas, ¿no? Para que salgan a la vida a aportar. Esto se ve muy representado cuando el día de mañana dicen a la persona, ¿por qué no hay iniciativa? ¿Por qué no eres proactivo? ¿Por qué? Pues porque una manera de robarme los sueños es hacer todo por mí. Una manera de robarme los sueños es no permitirme ponerme retos, no permitirme volverme competitivo enfocado hacia mis necesidades. Y eso va dejando a la persona muy limitada, porque el día de mañana no tiene una materia una materia crítica para poderse apoyar y apostarle a la vida por sus propios sueños. Seguir los sueños no es nada sencillo, y esto precisamente lo comentábamos, iba enfocado por lo que representa el hecho de que a veces el costo es muy alto de perseguir a las personas sus sueños. A veces representa la pertenencia, ¿eh? A veces representa el decir, me tengo que bajar de aquí, porque yo no sé si tú también naciste en la Ciudad de México, ¿no? Y yo nací cerca del bosque de Chapultepec. Entonces yo recuerdo que mis papás nos llevaban a veces a las lanchas los fines de semana, o sea, a Chapultepec o a jugar fútbol o algo. Yo tengo muy bonitos recuerdos de esa etapa, o al zoológico. Pero yo recuerdo que en una ocasión, creo que nos subimos Alejandro y yo solos. No tengo claro con quién estaba yo chavito, pero yo veía que todos avanzaban y nosotros nada más estábamos dando vueltas, porque como no alcanzaba uno solo a agarrar los dos remos, no podía haber coordinación. Yo a veces me siento así en la clínica, pero este es otro punto. Uno le da para un lado, el otro le da para el otro, y más que avanzar, nada más están dando vueltas como loquitos. A veces tienes que tomar una decisión para perseguir tus sueños. Sí. Y lo primero que creo que estorba es una creencia muy absurda, pero que a muchas personas les ha dado un sustento ansiolítico para poder convivir con lo que están haciendo. Y es decir, estoy en una zona de confort, cuando realmente de confortable no tiene nada lo que están viviendo. Pero se piensa que el no hacer nada, el no ir no ir tras tus sueños, podría representar que estás en tu zona de confort, que de confortable pues no tiene nada. Y que de ahí empiezan muchas problemáticas, porque la persona se da cuenta que va a tener que serle infiel al sistema
para que esto funcione. ¿Sí Sí. te das cuenta? Sí, muchas veces ahorita como lo mencionas, pues va a haber puede que haya muchas personas, y ahorita daba una referencia de la película de En busca de la felicidad. Eh, Muy probablemente haya, si no muchas, algunas personas que me digan que no puedo hacer ciertas cosas. Yo considero importante prestarle oídos lo suficiente como para considerar las razones por las que pueden estarlo diciendo. Sí, tiene lógica, ¿no? Porque al final cerrarme del todo puede no ser muy útil. Algo ven, pero no lo puedo saber si me cierro totalmente. Digo, si ya te lo están diciendo Sí, varios, sí. ya es síntoma, ¿eh? O Es sea, que- y ahí sí aguas. Yo estoy detrás de mis sueños. Sí, pero ya te dijeron varios que en tus sueños te estás quemando las neuronas. Es que ese es el Sí. punto, ¿no? Porque, y sí, a veces lo comento aquí en la clínica y sí les dejo muy, muy en claro que el seguir tus sueños de volar en tu toque de mota Sí, sí. no es precisamente un sueño. Por ejemplo, cuando hablamos de logoterapia, de repente no ha faltado quien diga, entonces, ¿por qué no me dejan drogarme? Pues porque, no, digo, si te hiciera daño solamente a ti, con todo y todo no lo vería muy de acuerdo, pero al final es tu vida y tu responsabilidad. El problema es que en el entorno en el que estás, aunque no sea tu familia, pertenece a una sociedad y es ahí donde empieza a repercutir a otros. Yo lo diría de esta forma, el hecho de que yo persiga mis sueños no me da derecho a aplastar el de los demás. Y es que en esta parte, por ejemplo, incluso como de referencia tomo esta marca de la existencia, que es la de la interdependencia. Yo tengo derecho a ser feliz tanto como los que están a un lado mío. Yo tengo tanto derecho a perseguir mis objetivos, sueños, metas, el nombre que se le quiera poner, tanto como las personas con las que convivo. Entiendo entonces, por ejemplo, que si en algún momento los sueños que teníamos juntos ya no son compartidos en este momento, tienes tanto tu derecho como yo de poder decir yo voy por otra ruta, con conciencia de los riesgos implícitos. No nada más de los riesgos. Yo creo que es una cuestión de respeto. Claro. Hay personas que no quieren trabajar. Hay personas que no quieren invertir. Hay personas que no quieren correr riesgos. Creo que es importante aprender a ser respetuoso. Sí. Lo único que no se vale es que tú quieras tener la misma calidad y el mismo nivel de vida que tengo yo si yo trabajo el doble o he Claro. trabajado el doble que tú. Claro. Porque entonces eso se le llama pensamiento mágico. Y ¿Sí? Y algo peor todavía. Mis sueños, si son genuinos, Ujú. son ecológicos. Sí. Si no son ecológicos, no se llaman sueños. Se llama sociopatía, se llama arrogancia, se llama soberbia, Narcisismo. narcisismo, que ya en grado crónico, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hay quien dice es que yo voy tras mis sueños. Sí, güey, pero no puedes ir chingando a la gente para ir tras tus sueños. Claro. Las decisiones ecológicas, me explico, tiene que ver con cuidar el ambiente. Esto sucedía mucho en las agrupaciones. Espero no pisarle, bueno, espero sí pisarle el callo a varios. Anteriormente llegabas y sobre todo la parte del instinto sexual se trabajaba con mucha culpa. Ujú. Y el otro, como tenía la visión de un pinche topo terapéuticamente, decía esto es bueno y esto es malo y esto ya no se va a hacer porque el diablo y la chingada. Pero no alcanzaba a observar que a lo mejor era lo único que había en esa relación de pareja. Claro. Era lo que lo sustentaba. Sí. Y entonces se dio mucho que llegaban algunas personas y decían, he tomado la decisión de dedicarme al celibato porque ya hoy estoy de la mano de Dios. ¿Sí? Sí. Sí, pero el otro güey no tiene madera de monje. La decisión que tú estás tomando es muy poco ecológica porque no nada más te involucra a ti. Claro. Cuando compramos el terreno, porque es que algunos dicen, pues voy a poner mi clínica, te quiero ver, pendejo, te quiero ver, de verdad, ¿eh? De entrada que vayas a la escuela, te quiero ver. Había 2 pinos aquí, 2 pirules, pero uno ya estaba totalmente podrido. Yo no soy de la idea de cortar árboles. Y había un panal de no era de abejas, era de avispas. Estaban bien cabrones, ni los albañiles se querían acercar. Y yo, pues práctico, tú me conoces, yo soy muy de lo que no sirve a la chingada, incluido pacientes, o sea, lo que no sirve estorba, ¿no? Y les digo, aviéntenle gasolina y vámonos a la chingada. Yo no sé de dónde salen los municipales, pero a los 2 minutos ya estaban parados aquí afuera. Y me llamó mucho la atención lo que dijo este cuate, porque tranquilo, ahí centrado. Me dice, no, jefe, pues es motivo de una multa, tiene que pagar la multa, porque tienen que sembrar, creo que 3 o 5 árboles
por cada uno que se quita. Y les dije, y si les doy la lana, ustedes los van a sembrar seguramente, pero así opera este pedo. Y le dije, sí, le dije, pero nomás te aclaro que estoy en mi terreno. Y me dice, estoy de acuerdo. Dice, pero sí sabías que el aire es de todos, ¿no? Sí. Y el hecho de que tú quites un árbol, estás afectando la ecología Así del es. municipio. Entonces, qué bueno que el terreno sea tuyo. Te quiero creer que sea tuyo. Dicen, a mí no me corresponde checarlo. Dice, pero si tú no respetas la parte ecológica, afectas a los demás. Ujú. Y eso va a traer una consecuencia. Sí. Se llama multa. En la vida a veces se llama de otras maneras. Sí. Te pongan en la madre, Sí. que te recluyan, que no te permitan estar porque empiezas a afectar el entorno. La línea es muy delgada. Si tu sueño es real, es ecológico. Si tu sueño va en contra de la ecología ambiental, o sea, de la familia, del entorno y demás, así a rajatabla, muy probablemente está hablando de un proceso de anarquía, que también hay sueños que a la familia le pueden hacer mucho ruido. Ella ahí se Sí. tiene que atender en lo personal, porque a veces romper la fidelidad al sistema representa el destierro, por llamarlo de alguna manera, representa el destierro emocional, psicológico. Ujú. Hay familias, y algunos lo vivimos, yo lo platicaba con mi papá, una parte de la familia jamás nos invitaban a sus reuniones. No digo que no haya amor, de verdad muy afectivos con nosotros, pero yo veía que el grupo, como que había dos planes, ¿no? Sí. Alejandro, Roberto, o sea, Roberto, mi papá, Robertote, yo, mi mamá, Kesia, Ismael, o sea, los de la familia cercana, lógicamente nuestras esposas que tampoco beben, por decisión de ellas, yo hasta donde sé no tienen problemas de alcoholismo, pero así decidieron como hacer la unidad, ¿no? Ujú. Esa parte generaba mucha incomodidad. Hubo una Navidad donde yo vi que ya estaban desesperados, como que a qué hora se van estos güeyes. De verdad, O sea, yo así Sí. lo vi como que en cuanto salga el último de ellos, se acaba se abre la barra libre, ¿no? Sí. Para ponernos hasta la madre. No está mal, a lo mejor algunos de ellos yo no los voy a diagnosticar. A lo mejor muchos de ellos pues, dicen que no tienen problemas de alcoholismo, yo les voy a creer. Pero también es cierto que se genera un factor de incomodidad. Sí. Quien dice, yo quiero vivir de manera diferente y estoy dispuesto a pagar el precio. Ujú. Lo que no se vale es tener el sueño y no querer pagar el precio. Eso se llama pensamiento mágico, se llama fantasía. Y muchas personas, desgraciadamente, a veces tenemos el deseo, pero no manejamos el nivel de compromiso. A mí, creo que lo dije precisamente ahora en la conferencia que di, y me decía el puente, ¿no? El puente, no sé si te acuerdas, estabas en la lela, güey. No, sí. Sí, el puente entre el sueño y el éxito, ¿cómo se llama, güey? A ver si es cierto que estabas poniendo atención. Se llama disciplina. Disciplina. Ese es el puente. Entre lo que tú visualizaste y lo que vas a obtener, se llama disciplina. ¿Implica la constancia? La constancia es parte de la disciplina. Ujú. Dice Mike Tyson, ¿no? La disciplina es hacer lo que no te gusta como si te encantara, ¿no? Ujú. Yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 6 de la mañana y en vez de chingarse unos hot cakes con tocino y con cajete y demás, Sí. pues tenerte que chingar tu batido, tenerte que aventarte tu proteína, tenerte que a lo mejor chingarte unos huevos casi cocidos nada más, salir a entrenar, desgastarte, invertirle. Todo eso, o sea, tú ves a los atletas de alto rendimiento Sí. y tú ves una milésima parte del trabajo que hacen. Los que corren en menos de 10 segundos los 100 metros, pues, no son ni 10 segundos, pero es una inversión de todo, o sea, de una disciplina completa. Y hay quien dice, a mí me gustaría manejar tal disciplina. Algunos calculan que es alrededor de 10,000 horas de práctica para dominar una disciplina. A empezar. No te espantes, güey. No, sí. De verdad. Sí. Y tú te has dado cuenta. Digo, y no es echarte flores. Yo veo que ya tienes más manejo sobre la terapia. Ya puedes dar el cierre adecuadamente. O sea, ya no es
ya no te cuesta tanto trabajo El darle apadrinamiento. su temporada, ya no aparece apadrinamiento de cuarto, quinto paso. Sí. La constancia. Qué paradójico, hay personas que dicen, yo odio la monotonía. Qué pinche bronca tienes, güey. Sí. Muchos de los resultados que tienen algunas personas es por monotonía. En- ¿Cuántos años tienes que trabajar Ajá. para jubilarte? ¿Cuántos días tuviste? Bájalo a días. ¿Tuviste que ir al mismo lugar, Así es. por lo regular? Casi siempre la misma ruta y hacer actividades muy similares. Los que reciben aguinaldo, los que reciben utilidades, es porque hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. La vida no es una constante fiesta ni una luna de miel. Sí. Y quien tiene ese tipo de sueños, pues yo creo que está muy en la fantasía, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sí es importante desde mi punto de vista para poder abordar la siguiente sesión, la parte, o sea, esto como complemento del análisis transaccional, estar en la realidad y saber que la mayoría de los sueños va a implicar dejar muchos de mis deseos y que a las personas que tú les reflejes eso, primero se van a convertir en tus más grandes críticos y a veces en tus más grandes criticones e incisivos de lo que estás haciendo, ¿no? Decía mi padre, ¿tú alguna vez has visto que le hagan un homenaje o una escultura a un crítico? Yo he visto esculturas de Pedro Infante, Sí. pero yo nunca he visto de los que salen en La Oreja, ¿no? O de los que salen los chismes esos de telenovelas, Sí. de TV Notes, la chinga. No. Los grandes reconocimientos son para quien hizo, no para quien criticó. Es bien cómodo. No, le deberían de hacer así. Aquí en el Samadhi en algún momento tuvimos un grupo de fútbol que se llamaba Los Renglones Torcidos de Dios. Así tuvieron a bien ponerle. Creo que allá anda el pinche Alejandro. Así le puso él. Digo, todos estuvimos de acuerdo. Ya íbamos más madurones todos. Íbamos en primer lugar, ¿eh? O sea, la neta, había cabrones que jugaron el tiempo muy bien. Ismael jugó a muy buen nivel. Y teníamos otros que estaban bien pinches volados. Y ya no estábamos enchados. Alejandro siempre fue muy buen delantero. Jugó muy bien de delantero. Y yo de portero, pues me llegaron hasta pagar. No era así como para primera división, pero nos defendíamos ya quemadones, pero todavía traíamos el toque. Y de director técnico un papá que era un excelente motivador, entonces traíamos pero no perdíamos la pinche locura. La verdad es que pues yo creo que nos veían medio pinches locochones en cuestión de que íbamos a jugar, no a pelear. El único que nos gritaba que éramos unos pendejos, que no sabíamos hacer las cosas, todo, era un güey del Samadhi. ¿Sí? Sí iba a la tribuna. No, ¿cómo creen tú? Entonces tuvimos a bien le compramos su uniforme y lo metimos. Ujú. Su debut duró como 3 minutos. Le tuvieron que operar la pata al güey. El que nos decía que éramos unos pendejos y además cuando le cayó el balón se quiso echar a correr y pisó el balón. Y tenía una pinche panzota impresionante, entonces cayó. No sé si fue la rodilla, el brazo, algo le pasó que lo tuvieron hasta que intervenir. Ya, su debut de 3 minutos le costó varios meses en tratamiento. Y entonces le decíamos, ¿verdad que no es tan sencillo, güey? O sea, desde la tribuna Claro. es bien fácil gritar. Yo escucho a algunas personas que se ponen a hablar de paternidad, que se ponen a hablar de compromiso, de disciplina. Algo no cuadra en ese sueño y por eso mucha gente no lo sigue. Inconscientemente percibo la incongruencia. Y esto pasa mucho entre padres e hijos, ¿eh? Sí. Es muy común. Sí, bastante. No, Hace quedarte, rato- no era no, para ti, hasta no, te sí. quedas, llegas a empezar a chillar. güey, sí. Hace rato que mencionabas la cuestión de la monotonía, yo procuro explicarlo a mi entender, diferenciando entre lo que es la monotonía y la rutina, entendiendo que ambas son, lo que tienen como sinónimo es que ambas son una constante de algo que se hace. Sin embargo, entre la monotonía y la rutina es que la rutina tiene un propósito. Y pongo un ejemplo, el del ejercicio. Si yo me voy que la verdad es que no. En algún momento lo hicimos, pero creo que se nota. Te espantaste, evidente ¿verdad, que- güey? Sí, sí. pues en su momento
Pasa que si yo hago el mismo ejercicio sin cambiar, sin modificar, sin nada, no solo se me va a hacer pesado, me va a afectar. ¿Por qué? Me va a quemar el músculo. ¿Por qué? Si yo lo hago hasta donde yo tengo entendido, si yo lo hago de forma repetitiva el mismo ejercicio durante el mismo tiempo, sin cambiar ni variar, solo un ejercicio me puede quemar. Fíjate que es una pinche falacia que se han vendido algunos. No me cambias la rutina, ¿para qué? Hay personas, Ajá. la quieren cambiar cada mes y medio. Mientras no domines esta, Ajá. mientras no vayas evolucionando, Ajá. lo que pasa es que el concepto es muy claro. Ajá. ¿A qué te suena monotonía? Mono 1, tonía, Tono tono, es un tono continuo, constante. constante, parejo. ¿Cómo desarrollas determinado músculo? Con el paso constante. Es como la referencia de, es la gota constante la que rompe la gota, no por su fuerza, sino por su persistencia. Pues sí, exactamente. Ujú. La rutina es algo Constante. y que es muy similar a la monotonía. La monotonía no tiene nada de malo. Es que se ha vendido como que ya cayeron en la monotonía Ajá, en la pareja. sí, Sí, a lo mejor en algunas áreas la monotonía puede acabar con la ilusión, en la relación de pareja, en la salida. Ajá. Esa parte la entiendo. Ajá. Pero los resultados en tu vida, nosotros somos monótonos, Charlie. Sí, sí, aquí no O sea, yo importa. estoy dando terapia que siempre llego a la misma hora y tú, no es por decirles que es un huevón, pero llega a la 1 todos los días. Es que así es tu horario. Sí, sí, sí. Pero yo oigo el portón, 5 para la 1, 3 para la 1, 1 y 5. Por eso funcionamos. Es que es un absurdo lo que sea Mistificado. sí, o sea, es que siempre lo mismo, pues siempre piensas las mismas pendejadas, cometes los mismos. A mí de verdad me es a veces tan absurdo lo que dice la gente. Es que siempre nos dicen lo mismo, pues es que haces lo mismo, cabrón. Sí. De verdad, es absurdo. Es que cómo va mi familiar bien, pero es que bien como, ya habla alemán, pues no mames, o sea, estuvo rompiéndose la madre 10 años. Sí. ¿Qué esperas? Sí, sí, sí. O sea, que mañana se resuelva, perdón, pero yo creo que estás más ansioso tú que el De hecho. adicto. Y no vas a ayudar. Y se vuelven especialistas, que es lo Sí. peor. La monotonía va a dar el resultado. ¿Cuánto tiempo tienes que estar constantemente para que dejes de convivir con la... ¿Sabes cuántas veces repetiste lo mismo para tener las rutas neurológicas que tienes? ¿Cuántas veces te repetiste lo mismo? Algunos hemos sido tan monótonos y rutinarios Y dentro en del nuestros diálogo. enojos que yo lo hacemos de manera automática. Sí. Ya ni te enoja, pero sabes que te tienes que enojar ante ese estímulo. Es automático. Y es automático. Sí. ¿Cuántas veces practican el mismo golpe? ¿Cuántas veces practican la misma postura, el mismo paso los deportistas de alto rendimiento? Bruce Lee es uno de ellos, bueno, del que tengo así como referencia. Para lograr la fuerza y velocidad que logró, lo hacía, tengo de referencia que lo hacía incluso, bueno, o sea, le dedicaba horas, pero... Horas, o sea, décadas. hay un video que incluso tú has mencionado de Michael Jordan, cuando está frente a un equipo, chavos, y les dice, la culpa es mía, en resumidas cuentas, dice, la culpa es mía por haberles hecho creer que todo estaba en el campo de juego y no en el campo de entrenamiento. De la historia de este personaje, se dice que llegaba antes y que se iba al final. Y muchos, me incluyo en algunos ámbitos de mi vida, me quejo de tener que llegar. Creo que el punto de la referencia del propósito tiene que ver con el para qué lo voy a hacer, Claro. el sentido al final del día. En esta referencia que muchas veces, yo luego la menciono de Víctor Frank, que él dice una ecuación, y me acuerdo de ti porque también lo mencionas como ecuaciones, dice que la desesperanza es el sufrimiento sin propósito. Cuando tú no sabes para qué estás viviendo lo que estás viviendo, sea doloroso, sea incómodo, sea frustrante, castrante o incluso placentero, no va a tener un para qué. Pues es que no va a modificar ningún área de mi vida. Ujú. Cuando tiene un propósito la persona, por eso les decía, tengan mucho cuidado Sí. con aguas con ese Sí. tipo de personas. A mí me lo decía el otro día Roberto, le dije, ¿vas a bajar a entrenar? Y me dice, es que los partidos se ganan en los entrenamientos, no en el partido. Ujú. Y le dije, vete con cuidado, que Dios te bendiga, cabrón. Sí. O sea, tiene razón. Sí. Tiene razón. O sea, los temas no los preparas aquí. Sí. Los preparaste en la escuela hace Hace años. años. El partido no lo ganaste metiendo el golazo. Fue las veces que... Practicas el tiro. Mi papá fue contemporáneo de Hugo Sánchez.
estudiaban en la UNAM. Papá, la primera carrera que estudió fue Derecho. Y eran de la misma generación, o sea, ahora sí casi iban en el mismo semestre. Y les daban, o sea, creo que les cobraban centavos entrar al estadio a ver los partidos y los entrenamientos. Yo creo que los que se iban de pinta se iban a meter ahí. Hugo Sánchez llegaba 1 hora antes a practicar sus chilenas, que después lo hicieron famoso. Pero terminando el entrenamiento se quedaba 1 hora a practicar los tiros libres, que también lo hicieron famoso en México y en España. No, el éxito no es un encontronazo casual, es el constructo de respetar mi singularidad, otra que preguntaba Judith, de evitar la autotraición persiguiendo mis sueños. Con el costo que conlleva, con la autodisciplina y sobre todo con una herramienta poderosísima que es la desidentificación basada en una sana frustración. Saber posponer la gratificación, creo que ese es el punto elemental, sabiendo que si pospongo la gratificación va a ser mayor. Quienes entendemos eso, no, más bien quienes comprendemos eso, no lo entendemos, nos dejamos de jalonear con lo que nos toca hacer, Chalo. Sí, la verdad es que sí. De verdad. Pero particularmente cuesta una broncota, o por lo menos a mí no, sí. Pues, no, y a cualquiera, o sea, no creas que nada es a ti. De repente, no sé, yo soy fanático de los dulces y lo he ocupado incluso como una especie como de adiestramiento, en cuestión de, por ejemplo, me pasaba en la escuela, tenía un proyecto que entregar y tenía ahí, no sé, la bolsita de dulces. Y era el decirme, ¿quieres tus dulces? Y me decía, sí. Pues chingale, güey, porque si te fugas en los dulces te vas a empachar, te va mal del puerco y no vas a hacer ni más. Entonces, mejor disciplínate. Y vaya que, digo, pongo un ejemplo fácil, real, pero al final... Viene una generación fuerte de jóvenes, algunos perdidos totalmente en las adicciones y otros que vienen muy fuertes. Estaba yo viendo que ahorita está muy de moda meterse en hielo, en agua muy fría. Porque lo que empieza, dice que se bajó el sonido, Judith, no sé si no, pero yo lo veo bien, está bien el mix, ¿verdad? Dice que la grasa visceral con el agua muy fría la quemas. La que realmente es muy dañina para, bueno, toda, ¿no? Pero para el organismo, como está entre las vísceras. Pero sobre todo tiene que ver con un aspecto de autocontrol. Yo me baño, yo ya he empezado a bañarme con agua fría. Bueno, al principio le empiezo así como con tibiecilla, pero hay una regadera donde yo me baño de esas grandotototas, pero cae helada el agua. Y el calmar tu mente para que controle tu cuerpo, y yo me empiezo a repetir, tranquilo, güey, o sea, esto va a pasar, tranquilo, y a los 10, 15 segundos ya estoy disfrutando yo el baño. Es un aspecto de saber hablarme para decir tanto lo doloroso como lo placentero va a pasar. No te sobreidentifiques. Pero después de esto va a venir algo muy positivo. Vas a salir muy relajado. Yo soy como, si te das cuenta, me cotorrean mucho los que han estado cerca de mí. Yo siempre traigo el aire acondicionado. No sé si te has dado cuenta cuando te has subido al carro. Yo, aunque sea en la noche, traigo el aire acondicionado. O sea, yo muy rápido me acaloro. O sea, así que me cotorrea, mi hijo dice que soy de sangre caliente, ¿no? Como los pinches gallos. Yo muy rápido, o sea, yo necesito estar en ambientes fríos, yo me siento muy cómodo. El problema aquí es, si yo me doy cuenta que si yo me condiciono a saber controlar mi organismo, si no luego salgo muy caliente, o sea, yo me doy cuenta que me baño y estoy sudando mucho tiempo, o sea, me siento como acalorado. Entonces, paso por esos segundos, ese minuto de agua fría, porque sé que la gratificación va a ser mayor. Dice Judith, me va a energetizar, sí es cierto. Yo sé que si me obligo a ir a hacer ejercicio, salgo con otro estado de ánimo. Yo sé que si me disciplino a no gastar en lo que no es necesario, voy a ver resultados a mediano y a largo plazo. Yo sé que si me sigo preparando, voy a ser una persona con menos ansiedad, porque voy a saber que estoy preparando el terreno para lo que el día de mañana quiero que llegue o lo que se vaya a presentar. Por eso, mucha de esa ausencia de saber posponer la gratificación genera mucha ansiedad en las personas.
y si llega alguien y le toca el botón y le dice no vas a poder, se rompe. Sí. Esa es la parte delicada y ese era el punto que nos interesaba tocar dentro de lo que es el saber perseguir de manera sana los sueños, porque lo vamos a necesitar para continuar con el tema del análisis transaccional, Charlie. De acuerdo. ¿Qué, mandamos saludos o qué? Sí. ¿Empiezas o empiezo? ¿O qué? A ver, nos vamos juntos. ¿Con quién empiezas tú? Yo aquí tengo a Héctor, pero creo que lo tienes después. No, más bien tú tienes unos que yo no tengo. A ver, empiézale, yo te voy siguiendo. Dice, buenas noches a todos, muchísimas gracias por los comentarios y apoyo. Dice Héctor Flores, hola Charlie, buenas noches, un cordial saludo desde Santana, California. Muchísimas gracias, padrino. Sí es padrino, ¿no? Sí, le mandamos un saludo a Héctor. Por el comentario, gracias por el apoyo. Padrino, ya lo volvimos padrino. Dice Kenia Aragón, hola, buenas noches, Lee Carlos, presente para seguir aprendiendo, bendiciones. Muchísimas gracias, Kenia, un saludo también a Yair. Rachel Flores, buenas noches Lee Carlos, gracias por compartir, bendiciones, un saludo también constante en Radio Humanismo y creo que en el Samay también. Adela Galloso, ¿no? ¿Todavía no? Adela Galloso dice, hola Lick Char, que tenga un excelente fin de semana, saludos a todos, gracias y un saludo también al Manchas y al señor Carlos también, su esposo, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Judith Vargas dice buenas noches Lick Carlos, un gusto saludarlos, gracias Judith, también compartiendo constante aquí en las transmisiones. Y César Cortés dice buenas noches Roberts y Charlie, un gusto escucharlos, Peters de Tepito, un saludo gracias a toda la familia Tocino. Alejandro Cedeño Jiménez, Charlie, gracias por el conocimiento compartido, recibe un fuerte abrazo lleno de bendiciones, saludos a todos allí en cabina, excelente fin de semana, gracias padrino, también compañero y amigo del grupo Samadi, que esperemos se encuentren en excelente estado de salud. Dice Coco Arreguín, buenas noches para todos, agradezco sus compartimientos, Dios los bendiga, muchísimas gracias también Coco. Fernando Rodríguez, buenas noches Charlie, una vez más agradecido por el conocimiento que nos compartes, esperando tengas un excelente fin de semana. Gracias Fernando, esperando que también te encuentres en excelente estado de salud, hace rato estaba por aquí y me da gusto saber que tú y tu familia se encuentran bien también. Yola Maceda dice, buenas noches Lick Charlie, saludos. ¿Qué? Te voy siguiendo. Okay. ¿Te parece alguno extra aquí? Te aviso. Ok, dice Hey Ortega, hola, maravillosa noche Charlie, Roberto y a todos presentes. Qué placer de seguir adquiriendo conocimiento con sus temas. Gracias, mando un fuerte abrazo de luz, que tengan un sueño reparador. Besitos. Muchísimas gracias, Hey. También compañera del grupo Samadi, también se integra. Y Radio Humanismo, esperando que se encuentren bien. Judith Vargas dice, el físico matemático inglés William Kelvin dice, quien dijo, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Siempre aporta frases también esta Judith. Gracias por la aportación, totalmente de acuerdo. Judith también menciona, buenas noches Lick Roberto, un gusto saludarlo. SMM Becerril, que es Samuel Rocha, ¿no? Samuel Rocha. Samuel. Saludos desde la barandilla de Cuautitlán. Muchísimas gracias, Samuel. Precisamente fue el promotor de la conferencia ahí en Cuautitlán. Le mando un abrazo al buen Samuel. Ahí anda. May Aguirre dice buenas noches, saludos. Buenas noches, May. Gracias por el comentario. Hasta Los Cabos. Monse dice hola, un gusto saludarlos. Gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Les envío un abrazo. Gracias a Monse Potter. Gracias por la compañía. Raimundo Cortés, buenas noches, Charlie y Roberto. Gracias por compartir. Gracias igualmente por la compañía y un saludo a toda la familia, a sus dos hijas, a su esposa, bueno, a sus hijos en general, es el tío Tocino. Sí. Rose Basilio, buenas noches, gracias a todos, un abrazo fuerte. Gracias, madrina Rosita, excelente noche también. Claudio Alegre dice, buenas noches, Lick Roberto, Lick Carlos, saludos a todos los presentes, gracias por compartir y excelente regreso a casa. Muchísimas gracias y un saludo también a Claudio, hijo pues ya también. Tuve chance de saludar a Claudio. Andaban aquí los dos y es bueno verlos bien. Fest Farm dice, es Ricardo, es Iván, dice saludos, el maestro del aire. Saludos. Saludos y qué bueno que te encuentras bien también. Julio Sánchez dice buenas noches, la lógica con el máster, bendiciones. Muchísimas gracias Julio, también que se encuentran en excelente estado de salud. Florecita Becerril dice saludos, buenas noches a todos en cabina, bendiciones. Gracias, madrina, saludos también. Ahí nos anduvo apoyando. Sí, ahí anduvo también. Ella y su hija, saludos. Saludos a los tres. Judith
menciona, o por lealtad al linaje seguimos los deseos de nuestros padres. Sí, una lealtad sistema muy cañona. Parte de lo que comentabas también. Sí. Judith Arturo Calderón Fernández dice... No, es José. Perdón, José, me quedé. José dice, un abrazo padrinazo, saludos mi Charlie, gracias por las herramientas que me proporcionan para mi día a día. Me pasó lo mismo que en el lago de Chapultepec, sé lo que se siente y es así como se construye el puente de comprensión. Feliz 24 horas. Gracias, padrinazo, un abrazo y gracias por estar aquí con toda tu familia. Un saludo a todos, gracias. Gracias. Dice tu señora madre, la madrina, bueno, yo la conozco como la madrina, Emma Marta Arzate Copca, buenas noches hijo y Charlie, buenas noches madrina. Buenas noches mami, al rato me reporto. Dice Judith, ¿el traicionar mis sueños sería traicionar mi singularidad? Totalmente. Ok, Judith dice también, Lick Roberto, ¿de qué trató su charla en Cuautitlán y dónde se realizó? Tenía muchas ganas de saludarlos, pero me dio influenza. Fue del papel de los padres en la prevención de las adicciones, ahí donde antes era la presidencia. Les quedó muy bonito el recinto. Voy a subir el video, de hecho, ¿Sí? lo voy a armar. Sí, porque de repente el sonido sí es medio raro, ¿no? Lo voy a, ¿qué es como remasterizar el audio? Sí. Y lo voy a cargar para que estén atentos. Muchas gracias. Dice... No, me estoy estirando mi mano. Dice, Me dolió, ¿no? Ya, gracias, era con lo del audio. Una práctica muy común en países escandinavos es lo que mencionas del agua fría. Sí. Es energizante. Irma Monroy dice, buenas noches, querubines del Señor, saludándoles con sincero cariño y gratitud con los temas que comparten, mi corazón les abraza. Saludos a mi querido querubín Alex, bendiciones. Gracias, madrina. Gracias. La madrina Irma Monroy, gracias. Siempre también muy de aquí del Samadhi y de Radio Humanismo. Gracias. Un abrazo, madrina, por tus comentarios. Muy constante. Dice Feds Ricardo, manda un saludo al Avatar, el último maestro del aire comprimido. Nada más lo han compartido 14 veces, ahorita nos van a escuchar. Ahorita. Háganos el paro, compartan. Sí. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas noches desde Deleno, California, y si un baño de agua fría es muy saludable. Feliz fin de semana a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, papá, te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo, y me da gusto saber que también estás en las transmisiones. Ya no tengo ninguno más. No es cierto, perdón. Acabo de poner. Héctor Flores dice, no soy padrino ni pertenezco a ningún grupo, pero tengo mucho tiempo escuchándolos. Empecé hace muchos años con Robertote y después empecé a escuchar a Alex y a Roberto y disfruto mucho su tiempo y conocimiento. Ahora los miércoles disfruto a Charlie, que también se nota que su nivel mejora. Muchísimas gracias, padrino, gracias por la retro. A mí me da gusto, no puedo ni ocultar ni lo pretendo hacer. Muchas gracias por el comentario y pues seguimos preparándonos. No, pero te aterrizó, dice que mejora semana a semana, sí, y es que tiene 2 maestros excelentes. Por supuesto, son 3. Güey. No, son 3. ¿Son 3? ¿Quiénes son los 3? Tu padre. Ah, tu ya, padre. sí, sí. O sea, tu padre me enseñó mucho, me sigue Sí, enseñando. No, yo veo sus videos y digo, no, todavía me falta, todavía me siento chavo. Pues es que aquí los pones, no los dejas de poner, obviamente. No, los cabrones hasta me deprimen. El otro día llegué y oí su voz y dije, ay, cabrón, hasta volteé. Sí. Le estaban pasando un video en paz. Te acabamos de declarar padrino, Héctor. Hoy naces como padrino. Hoy se hizo. Es un dicho muy de grupo, de alguien que guía y que aporta y que sirve. Y la verdad es que es una manera de respetar el trabajo de los demás. Gracias por tu comentario, Héctor. A ti y a todos los que nos escuchan. Todos somos guías en algún área de nuestra vida. Claro. Todos en algún momento alguien nos está observando. A veces son los hijos, a veces los mismos padres, las parejas, los amigos, los hermanos. Es importante seguirle chambeando. Vamos a seguir trabajando con esto. Claro. El análisis transaccional a mí me encanta, que necesitamos desidentificarnos. No somos productos terminados, señores. Claro. Estamos en un proceso de libertad de elección. Tú decides si evolucionas o tú decides si involucionas. No es por echarle a nadie, pero es el mismo trabajo, Para volverte una cosita de la chingada tienes que practicar mucho también. Sí. Y para volverte una persona que ya más que pedir ofrezca, también se necesita chambearle. Vamos a seguir trabajando, Charlie. Yo me despido, ahí le cierras tú. ¿Sí? Que tengan excelente noche. Gracias por el tiempo que invierten. Un placer trabajar con ustedes. Y primeramente Dios, nos vemos aquí el siguiente viernes. Porque el siguiente viernes es la antesala al curso que estuvimos preparando durante 6-7 meses. Más o menos. Que es el de la inteligencia emocional aplicado a los 12 pasos. Va a ser en el grupo Samadhi, en las instalaciones
de la Clínica Humanista de Rehabilitación, que aquí en la página, o métanse en Facebook a buscar la Clínica Humanista, aquí también están los datos. Quien guste venir, está abierto a todo público. Ya se apuntó un buen número de parte del Samadhi. Si van a venir, no la piensen mucho, porque también tenemos determinada capacidad para recibir. El curso es de 3 de la tarde a 10 de la noche, 10 y media a más tardar, 11 de la noche, ya por muy tarde, pero es aprovechar el sábado en la tarde. ¿Por qué lo hacemos el 16? Porque sé que los que van a venir no van a andar crudos. Y la verdad es un día bueno, o sea, está muy tranquilo todo, y el domingo ya descansan la cruda de la chinga del curso, porque sí es muy emotivo, precisamente es de la parte emocional. Entonces, quien guste, con confianza, Charlie, que llamen aquí a la clínica, 55 11 13 0072, extensión 0, y van a escuchar la voz aguardientosa del Alex. Tiene una voz bonita, Alejandro, se le parece mucho la voz a mi papá. Sí. Y él es el que da la bienvenida ahí en el conmutador, y ya le ponen la extensión 0, y ahí se les da informes, costos, tiempos y lo que necesitan traer, que pues es por lo regular una libreta, una cobija. Ya les damos las indicaciones. Quien guste venir, con confianza, y pues aquí vamos a estar chambeando, Charlie. Gracias por tu trabajo, gracias por la compañía, y sobre todo por el proceso. Gracias. Algunos nos vamos a encontrar en el camino, nos convertimos en compañeros de vida, Charlie. Gracias por tu chamba y por tu amistad, y nos vemos el siguiente viernes, primero de eso, aquí en Radio Humanismo 4 y 5. Ya le vamos a cambiar la expansión de la conciencia. Es el papá de los pollitos. Todos los demás que salieron son nuestros chavos. Vas, dale, Muchísimas gracias, padrino. Gracias por el tiempo, la compañía, también por la amistad. Gracias a todos los que se integraron a la transmisión, por haber compartido, reaccionado y comentado. Vean las transmisiones en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, y añado, no pretendo ser faltoso ni mucho menos. Añado un maestro que por supuesto es mi padre, que me ha enseñado mucho ahora que se ha estado metiendo también dentro de su proceso. Yo se lo he hablado abiertamente, incluso hasta mi madre me ha enseñado bastante, últimamente más, y se los agradezco mucho. No, más me refiero por las acciones que han tenido más cercanas hacia conmigo. Está bien. Y por supuesto les mando un fuerte abrazo y beso. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que tengamos un excelente fin de semana, cuidémonos y nos vemos a la próxima. Ya vas, mami, descansen. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.